Entonces, estimados estudiantes, muy buenos días. Bienvenidos a la tercera sesión de CIPAS de primera matrícula del curso de Ética y Ciudadanía, la última CIPAS de nuestro curso. Y con ello, pues, ya ir finalizando el proceso formativo. Pero recuerden que el periodo acaba el 24 de febrero, es decir, que todavía nos queda un tiempito. Estamos en el desarrollo de la tarea 4 y la sesión está diseñada con base en esa bibliografía. Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes, por favor, me indican si están viendo la pantallita. No, señora. No, ya. Sí, profe. Ahí ya la están viendo. Sí, señora. Sí, señor. La presentación. La presentación, ¿sí? Sí, señora. Ah, bueno, vale, listo, gracias, qué pena ser tan insistente. Listo, entonces, como les indicaba, esta es la tercera sesión de CIPAS del curso de Ética y Ciudadanía, Espacios de Formación Ciudadana. Recordarles, amiguitos, que estas sesiones están diseñadas para la participación activa de ustedes, es decir, que en último término, quienes hacen la sesión son ustedes, porque, claro, transmitimos una información, yo soy la mediadora, pero pues ustedes son quienes recepcionan, quienes reciben la información y con ello, a partir de ello, pues construimos el conocimiento. Recuerden que el conocimiento pues es compartido, es decir, lo podemos transmitir, ¿cierto? Pero también podemos escuchar las opiniones que ustedes tengan respecto del tema. Bueno, en ese orden de ideas, la agenda para la sesión de hoy indica un saludo, la agenda del curso, la agenda de la sesión, perdón, unos saberes previos, el concepto de ética y ciudadanía, ética ciudadanía no, sino ética civil y ciudadanía. Vamos a indagar sobre los escenarios de formación ciudadana, como es la formación en la familia, la formación, el escenario de formación en la escuela y el escenario de formación de la sociedad. Concluimos y por supuesto la bibliografía. Recordemos además que pues tenemos una encuesta de satisfacción y la asistencia, ¿listo? ¿Hasta ahí todos de acuerdo? Sí, señora. Sí, Listo, señora. perfecto. Chicos, ¿cómo decirlo? La asistencia a las CIPAS, claro, ustedes pueden participar las veces que ustedes quieran, no hay ningún problema. Lo que sí no se puede poner es doble puntaje, es decir, si en esta semana, por ejemplo, Daisy, Juanita, ya participó, tienes ya los puntos. El hecho de que participes hoy no quiere decir que te vamos a poner más puntos. Quizás si participas en la réplica vas a obtener puntos, pero en esta sesión de esta semana no. Entonces, si te quieres quedar, bienvenida. Si no, pues igual te puedes retirar porque es la misma temática que hemos visto o que vimos ayer, pero pues que vamos a ver esta semana porque es la misma sesión. ¿Y por qué se repite tanto? Porque el curso es un curso nacional, es decir, que nosotros tenemos estudiantes de todas las zonas del país, de las 8 zonas del país. Por eso hay tantas sesiones de CIPAS y del mismo modo tantas sesiones de réplica, en total 16 sesiones. ¿Listo, chicos? Entonces, si ya han participado, muchas gracias por haber participado. Si se quieren quedar, por supuesto, bienvenidos. Si quieren aportar, muy valioso también, pero importante tener presente que si yo participo en la semana 2, 3 veces, no voy a recibir 2, 3 veces puntos, sino los puntos que corresponden a la sesión. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Vale, perfecto. Gracias. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, en ese orden de ideas, el objetivo de la sesión 3 o la tercera sesión de las CIPAS nos indica que vamos a trabajar o vamos a analizar los espacios de formación ética y ciudadana. ¿Eso qué quiere decir? Que en esta sesión vamos a estudiar, vamos a indagar, vamos a interactuar con los escenarios de formación ética y del ejercicio ciudadano, ¿cierto? La formación ética ciudadana, como son el escenario de la familia como núcleo de la formación ética y ciudadana, también el escenario de la escuela, después en la universidad, como espacio de aprendizaje ético, ¿cierto? Enmarcados en la propuesta para el desarrollo de una ética civil. ¿Hasta ahí claro el objetivo de la sesión 3? Sí, señora. Chicos, listo, Señora. vale. Entonces, para iniciar,
para iniciar, vamos a interactuar con estos saberes previos porque primero ya hemos trabajado sobre el tema de ciudadanías activas, hemos trabajado sobre el concepto de ética y ciudadanía y de moral, pero además la mayoría de ustedes ya han presentado el cuestionario, es decir, que ya han interactuado con la bibliografía. Entonces, en ese orden de ideas, este ejercicio nos va a permitir, permitir relacionar unos conceptos con unas definiciones, ¿vale? Entonces, los que puedan abrir el QR con sus celulares e ingresar a la aplicación, lo pueden hacer, y los demás lo vamos a poner acá en el chat para que ustedes ingresen. Ya está en el chat, ¿vale? Entonces, pueden ingresar, pueden ir interactuando, y para los otros voy a ponerlo acá en el buscador. Ingresamos todos. Me confirman, porfa, si ven la pantalla. Todavía no la estoy compartiendo. Ya voy. ¿Dónde estamos? Acá. Listo. ¿Dónde está? Entonces, ¿ahí está viendo mi pantallita? ¿No se ve? Aló. ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, Yes, profe. Listo, vale. Entonces, estamos hablando de... señora. Vale, gracias. Estamos hablando de conectar los ¿Tiene cuánto, conceptos. perdón? Vamos a interactuar Sí. con los conceptos que están a la ¿Cuántos izquierda. bultitos Ay, porfa, cierren los micrófonos, chicos. Gracias. Vamos a conectar ¿Un bulto? los... Nelson, ¿puedes cerrar tu micrófono, por favor? O la persona que lo tiene abierto, es que nos interrumpe en la comunicación. Listo. Nuevamente, ¿ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Sí, Listo, vale. Bueno, entonces, como les decía hace un rato, vamos a conectar los conceptos que están a mano izquierda, que estoy señalando con el cursor, con las definiciones que están en el centro de la pantalla, y los vamos a ubicar en estos espacios en blanco. ¿Entendido? Sí, señora. Listo, entonces, perdón. El primero dice, persona que respeta, participa y promueve el bienestar común. ¿Qué puede ser? ¿Cuál concepto puede ser? Una persona que respeta, que participa y promueve el bienestar común. Buen ¿Quién puede ciudadano. ser? Un buen ciudadano. Buen- Un buen ciudadano, perfecto, listo. Ahorita miramos si es acorde, listo, como una especie de calificación. Ayudar y colaborar con otros en beneficio común. Ayudar y colaborar con otros en beneficio común. Ciudadanía. Ciudadanía, listo. Proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. Proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. Que puede ser ética civil, puede ser la solidaridad, la participación, el respeto, la ciudadanía digital, la familia. Ética civil. Ética civil nos dicen acá, listo. Primer espacio donde se aprenden valores, normas y actitudes ciudadanas. Familia. Familia. Sí, muy bien. Conjunto de valores que orientan la convivencia respetuosa y justa entre las personas. Conjunto de valores que orientan la convivencia respetuosa y justa entre las personas.
¿No se les ocurre? Yo diría que es ética civil, ¿listo? Participar activamente en la comunidad respetando derechos y deberes. Participación. Participación, listo. Cumplir los compromisos de asumir las consecuencias de nuestras acciones. Responsabilidad. Sí, Responsabilidad. listo. Tomar parte de decisiones familiares, escolares o comunitarias. Socialización. Ubiquémosla a ver. Aceptar la diferencia y tratar a los demás con dignidad. Respeto. Respeto, muy bien. Respeto. Actuar con ética y respeto en el uso de medios digitales. Ciudadanía digital. Ciudadanía Mu- digital. Muy bien. Y por supuesto, solidaridad será proceso por el cual aprendemos a convivir, respetar y participar en sociedad. Vamos a ver en cuántas acertamos. Ay, jue madre, no. Listo, no nos fue tan bien como esperábamos, pero igual el juego queda ahí, listo, quedó en el chat. Esto era para tener un primer acercamiento a los conceptos que vamos a trabajar en la ética civil y la formación ciudadana, ¿listo? ¿Hasta ahí claros? Sí, Sí, señora. señora. Vale, entonces, ahí está viendo mi pantalla, estamos viendo la presentación. Se ve es cuando estamos como todos. No se ve como tal la presentación. Voy. Entonces, acá compartimos nuevamente. Ay, mentira, así no es. Ven, ahí ya están viendo mi imagen, Sí, señora. mi pantalla. Sí, señora. Listo. Cierren los micrófonos, porfa, porque tengo retorno. Listo, vale. Entonces, ahora sí, entramos en materia. Ética civil y ciudadana o ética es la expresión de una sociedad pluralista en la cual convivimos las personas y comunidades o grupos con diferentes concepciones sobre el hombre y el mundo, lo cual implica diversidad de ideologías, creencias, posiciones políticas. ¿Eso qué quiere decir? Que la ética civil se traduce como la expresión de una sociedad pluralista, es decir, donde existe la diversidad, ¿cierto? Pero además donde la aceptamos, ¿cierto? Y esa diversidad que implica que hayan concepciones sobre el origen del hombre, por ejemplo, que es lo que nos indica la imagen, ¿cierto? Si fue creado por algún dios, si por el contrario viene por el origen de las especies, bueno, la concepción que cada uno tenga, ¿cierto? Y con la cual pues se sienta a gusto, ¿no? Con la cual se amode su pensamiento, su formación, en fin, pero también la concepción sobre el mundo, pero no solo cómo fue creado el mundo, sino cómo se dan las dinámicas sociales que nos permiten habitar y relacionarnos con el mundo que tenemos en este momento, ¿cierto? Es decir, con la realidad que nos aqueja a cada uno de nosotros. Entonces, en ese orden, la realidad es una realidad general, digamos, general para todos, en el caso del ser colombiano o el ser latinoamericano, pero hay que tener en cuenta que esa realidad no es la misma para todo el mundo. Es decir, mi realidad por ser colombiana es, no sé, ser profesora de la UNAD, ¿cierto? Pero también me puedo desempeñar en otras cosas, igual para ustedes. Entonces, la visión que yo tengo del mundo puede ser diferente a la de ustedes, pero puedo llegar a consensos con alguno o con todos, como también puedo llegar a concluir en disensos y es totalmente válido, siempre y cuando esta posición sobre el mundo, sobre el hombre y la diversidad de ideologías o de creencias que tengamos, inclusive posiciones políticas, no trasciendan, ¿cierto?, en la agresión, sino que por el contrario, a partir del diálogo podamos llegar al disenso, ¿cierto? Y en último término, al consenso. No quiere decir que todos vamos a ser los mejores amigos y vamos a salir a cantar por el barrio, no, aunque sería lo ideal, sino que ello nos va a permitir, claro, tener mi posición política, pero pues también respeto la que tú tienes o respeto tu forma de pensar, tu forma de ser, tu forma de actuar y últimamente habitar el mundo. Bueno,
En ese sentido, la ética civil nos dice uno de nuestros autores que no es por encima de razas, credos, ideologías, orientaciones sexuales y condiciones sociales, pues lo que pretende es llegar a consensos, que era lo que les estaba diciendo, entre los ciudadanos que conforman la multiplicidad de grupos presentes en contextos específicos. En ese orden de ideas y para redondear esta introducción, pues recordemos que nuestro país, pero además nuestro continente latinoamericano, el ser latinoamericano, corresponde a la diversidad. Recordemos que somos pluriculturales. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos diversidad de culturas, ¿cierto? Diversidad de, por ejemplo, de grupos o comunidades indígenas, comunidades mejor, de comunidades indígenas que nos enriquecen, ¿cierto? Enriquecen la cultura, pero pues también tenemos cultura raizal, ¿no? De diferentes ideologías, con diferentes creencias, con diferentes posiciones políticas, pero además de ello tenemos diversidad en la orientación sexual. ¿Qué permite ello? Que la cultura se amplíe. Que la cultura se nutra. Y en ese sentido, pues eso nos fortalece porque podemos interactuar con todos, ¿cierto? Y eso nos permite tener una visión más amplia de la forma de habitar el mundo y de las diferentes formas de vivir la vida, como cada quien la quiera vivir, en azul, en rosado, en amarillo, en rojo, como quiera. ¿Es válido? Claro que es totalmente válido, ¿no? Recordemos que en sociedades democráticas, pluralistas y participativas, que son las ciudadanías activas de las que hablábamos en la sesión pasada, lo que resaltábamos era la posibilidad, ¿cierto? El derecho que tenemos cada uno de nosotros de ser y actuar conforme a nuestra creencia, a nuestra formación, a los valores que nos inculcaron en casa, ¿cierto? Pero también a las concepciones que yo he venido formando a partir de la formación de mi personalidad en relación con el otro o con los otros, ¿no? Recordemos que la ética y especialmente la ética civil se da en conjunto. No quiere decir que porque yo tengo mi ética, porque yo tengo mi sistema de valores, entonces mi ética es la tuya. No, la ética civil, que es la ética que cobija, ¿cierto? O que ampara a la sociedad, es una creación en conjunto, es no una creación, sino es una construcción, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, perdón, la sociedad se construye en conjunto. Yo puedo tener una sociedad yo sola? No, porque no sería una sociedad, ¿cierto? Sería yo sola en el mundo. ¿Necesito de los otros? Por supuesto. ¿Para qué? No solo para tener con quién hablar, no solo para quién ir a tomar tinto, no, sino para construir. ¿Para construir qué? Realidades, para nutrir el tejido social, de hecho, para reproducirme, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, recordar siempre que la ética civil está por encima, no distingue entre razas, no clasifica y no selecciona, ¿cierto? Entonces, la ética civil está por encima de las razas, de los credos, de las ideologías, de las orientaciones sexuales, de la condición social, ¿cierto? De la forma de pensar, de actuar y de ser en el mundo. ¿Y ello qué implica? Que podamos llegar a consensos entre nosotros los ciudadanos, aceptar la opinión del otro, aceptar la vida del otro como la quiera vivir. ¿Es mi asunto que al otro le guste ver tele todo el día? No, eso es problema de él, ¿cierto? No me afecta en mí en nada. Es su forma de ser, es su forma de actuar. Es responsabilidad o me implica o me molesta o me incomoda que mi vecino, no sé, sea adicto al trabajo. No me afecta en absolutamente nada, ¿cierto? Y en ese sentido, tener presente que somos libres, ¿cierto? Y esa libertad llega hasta donde empieza la libertad del otro. En ese orden de ideas, la ética civil promueve el respeto, la solidaridad, la empatía con el otro, pero también conmigo mismo, ¿cierto? Tratarme con cariño, respetarme, reconocer y defender mis derechos, pero también reconocerme como sujeto de deberes. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Vale, Sí, profe, sí, señora. Todo vale, claro. muchas gracias. Listo. Entonces, el ser ciudadano es un compromiso ético. Ojo, muy importante esta definición. Ser ciudadano es un compromiso ético
con la vida en sociedad. Importante, si tienen en qué anotar, anótenlo, para que se lo graben, para que se lo aprendan, pero sobre todo para que lo practiquen, ¿sí? Para que lo pongan en práctica, para que lo hagan un estilo de vida, lo conviertan en un estilo de vida. Ser ciudadano activo es un compromiso ético con la vida en sociedad, ¿cierto? Y ese compromiso ético se basa, se fundamenta o se sostiene sobre los principios de la ciudadanía, ¿m? El respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad, que son principios universales, no son solo los principios que tenemos nosotros los colombianos o nosotros los bogotanos o los de, no sé, de Boyacá. No, somos todos los seres en el mundo y todas las sociedades en el mundo se basan sobre el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad, que eso lo estaba diciendo hace un rato. Porque es importante, porque a partir del respeto yo puedo reconocer a mi vecino, yo puedo reconocer al que piensa diferente, yo puedo reconocer al que tiene una afiliación política diferente o un gusto deportivo diferente, ¿cierto? Puede ser que a mi vecino le guste el golf. A mí me gusta, bueno, el fútbol, ¿cierto? Pero a mi novio o mi novia le gusta, no sé, el tenis, ¿sí? ¿Y es válido? Claro que sí. Como puede que no le guste también, ¿cierto? Y es totalmente válido. Y así con todas las formas de ser y de estar en el mundo. ¿Es mi asunto que al otro tenga una orientación sexual diferente? No, es que es su vida y es su decisión vivirla como él considere que es lo mejor para él y está en todo su derecho y no tiene por qué afectarme, ¿cierto? No tengo por qué agredirlo, no tengo por qué maltratarlo, ni rechazarlo, ¿cierto? Ni discriminarlo. Así como si yo no quiero que me traten de esa forma, pues yo no voy a hacer lo mismo. Exacto. Exactamente, chicos. Entonces, recordar importante que estos principios universales que sostienen la ciudadanía son el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad, pero además nos invitan a reconocernos como parte del tejido social, ¿cierto? Pero además, muy importante tener en cuenta que en el tejido social todas nuestras acciones tienen unas consecuencias, conllevan a unas consecuencias. ¿Eso qué quiere decir? Que en la toma de decisiones, ¿cierto? La que tome, la que sea, ¿cierto? Va a tener una consecuencia. Puede ser positiva, puede ser negativa, no quería usar ese término, pero no encontré otro, ¿cierto? Pero que todo lo que yo hago, ¿cierto? La decisión que tome en este momento, pues tiene una consecuencia inmediata. ¿M? Si yo decido no hacer las IPAs porque estoy matriculando, voy a tener una consecuencia. Es más, va a tener muchas consecuencias. Primero, voy a dejar esperando a mis estudiantes que dedicaron tiempo para estar en la sesión, ¿cierto? Pero voy a dejar de enseñarles, voy a dejar de compartir con ellos, voy a faltar a mi trabajo, a mi compromiso laboral, ¿cierto? Pero también a mi compromiso social, que es ser maestra. ¿Y cuál es mi compromiso? Pues formar a mis estudiantes, ¿cierto? No solo porque me paguen, sino porque es mi convicción, es que yo fui la que decidí ser profesora, nadie me obligó, nadie me dijo, nadie me puso un arma, no, nada, yo decidí y esa es mi decisión. En ese orden de ideas, ¿cuál es la consecuencia? Si falto a mi labor, pues va a tener unas consecuencias contractuales, ¿cierto? Pero además sociales, porque dejé de compartir este conocimiento o esta información con mis estudiantes. ¿Y cuál es la consecuencia? Que ellos no, o que ustedes no van a poder construir ni apropiar el conocimiento. Bueno, entonces, importante, estimados estudiantes, tener presente que en la toma de decisiones o la toma de decisiones es fundamental para el desarrollo del tejido social, para el desarrollo, estructuración, mejora, si se quiere, de ese tejido social. ¿M? ¿Y eso qué implica? Que yo soy respetuosa con el otro, que yo tengo un sentido de equidad, que yo tengo un sentido de justicia, que yo practico la solidaridad, ¿cierto? Conmigo en principio, con los míos, con mi familia, con mis hijos, mis papás, mi pareja, en fin, ¿cierto? Mis perros, mis mascotas, mi medio ambiente, ¿cierto? Mi naturaleza, pero también con los otros. ¿Por qué? Porque es que yo vivo en comunidad, yo no vivo sola, yo no vivo en una casita por allá entre el monte, yo no vivo allí en la colina cercana, no, yo habito una comunidad y esa comunidad pues es un tejido social. Bueno, ¿hasta ahí claros? Sí, señora. Vale, Profe, sí, perfecto. señora. Claro. Listo, perfecto, muchas gracias. Por acá me compartieron una imagen. Ok, listo.
Bueno, entonces avanzamos. Bueno, entonces, un ciudadano activo, es decir, nosotros los ciudadanos activos debemos tener en cuenta que la ética del cuidado se centra en la responsabilidad mutua y en la solidaridad entre nosotros los individuos. En la ciudadanía activa, este principio implica velar, promover, cultivar, fomentar el bien de los demás. En ese orden, cuidar no es conocerlo, su dignidad, su vulnerabilidad y su valor como ser humano. Profe, Esta se le fue el internet un señora, poquito, la última parte no se la escuché bien. bueno, dame dos. Ahí estoy compartiendo, no, ahí dejé de compartir. ¿Voy a volver a compartir la pantallita? Ahí ya están viendo mi pantallita. Sí, señora. Listo, entonces retomo. Un ciudadano activo debe tener en cuenta que la ética del cuidado se centra en la responsabilidad mutua, es decir, la responsabilidad compartida, o en otros términos, la corresponsabilidad, la que tenemos entre nosotros mismos, y la solidaridad entre los individuos. En la ciudadanía activa, este principio implica velar por el bienestar de los demás. Cuidar no es solo atender al otro, sino reconocerlo en su dignidad, su vulnerabilidad y su valor como ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué nos está indicando este texto que me parece muy, muy clave, que es bastante acertado, pero que además nos puede servir como una regla de vida, ¿cierto? Y es que cuando hablamos del tejido social, cuando hablamos de solidaridad, cuando hablamos de sociedad, ¿cierto? Cuando hablamos de ciudadanía y de ética civil, estamos hablando de esa responsabilidad que yo tengo con el otro, con las demás personas, ¿cierto? Y en ese orden de ideas de reconocer al otro. ¿Eso qué quiere decir? Que es como si a mí me pusieran un espejito enfrente, ¿cierto? Y a través de ese espejito yo puedo ver a los otros, ¿cierto? Y que puedo reconocer al otro, que el otro es igual a mí, que tiene la misma digámoslo así, la misma característica. ¿Cuál? Pues que somos seres humanos, ¿cierto? Puede que sea más bonito, puede que sea más feíto, puede que sea crespito, oscurito, bueno, lo que sea, ¿cierto? Pero que en último término es un ser humano igual que yo. Y en su calidad de ser humano, ¿cierto? Pues obedece a una dignidad que yo también tengo y que tenemos todos. Pero además reconocer, hacer ese reconocimiento implica reconocer que somos vulnerables, no solo el otro, no solo mi vecino, no solo el señor del supermercado o el señor alcalde o el señor presidente o el concejal, no. Todos somos vulnerables y somos vulnerables a cualquier situación que nos presente la vida. Inclusive somos vulnerables de un desastre natural, por ejemplo, ¿cierto? Pero ¿ello qué implica? Que en esa vulnerabilidad, ¿cierto? Se debe rescatar la dignidad de la vida y la dignidad del otro por el simple hecho de ser un ser humano, que puede ser un habitante de calle, es un ser humano y su dignidad como ser humano debe estar por encima de cualquier cosa, ¿listo? Pero puede ser una persona que por X, Y o Z roba, por ejemplo, ¿cierto? Claro, comete un delito, comete una falta, lo que sea, pero por encima de ello, ¿cierto? Se rescata la dignidad y la vulnerabilidad por el simple hecho de ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes se habrán dado cuenta que nosotros tenemos un sistema carcelario bastante no sé cómo decirlo, chueco, por decirlo así, ¿cierto? Bastante complejo, donde estos centros de reclusión pues son muy pequeños para la demanda, es decir, para la cantidad de gente que están en estos lugares, ¿cierto? ¿Qué indica ello? ¿Qué se debe resaltar? ¿Qué se debe rescatar? ¿Y qué debe prevalecer? La dignidad del ser humano, la dignidad de la persona, su vulnerabilidad.
porque es un ser humano, ¿cierto? Que muy seguramente no tomó la decisión adecuada. No somos quien para juzgarlo y no los vamos a juzgar, sino que resaltar, es un ser humano, tiene derechos, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la defensa, tiene derecho a educarse, tiene derecho a la alimentación, a la salud, en fin, independiente de lo que haya hecho, es un ser humano y su vida cobra valor por el simple hecho de ser humano. Igualmente con los animales, claramente no son seres humanos, pero, y no se deben tratar tampoco como seres humanos, pero su dignidad radica en que es una vida, ¿cierto? Y en ese orden de ideas merece respeto, pero también ser solidarios con los animalitos, ¿no? Con los animalitos silvestres, con los animalitos domésticos, en fin. Y por supuesto con el medio ambiente, ¿no? Respetar la naturaleza, ¿no? No botar basura en la calle, no contaminar los ríos, no dañar los arbolitos, no dañar los jardines, en fin, no talar los árboles, en fin, cualquier cantidad de cosas que implica el sentido de la vida, no solo de la vida del ser humano, sino la vida en todas sus manifestaciones. Entonces es importante, chicos, que se aprendan si se lo pueden aprender, pero más que aprendérselo, comprenderlo, asumirlo y practicarlo. La ética del cuidado, de cuidarnos entre nosotros mismos, pero además de mi autocuidado, cuidar de mi salud física, cuidar de mi salud mental, cuidar de mi salud emocional, cuidar de mi salud espiritual, sea creyente o no, ¿cierto? Es decir, la espiritualidad no radica solo en que creo en Pepito y en Sutanito, no, radica en la creencia con algo trascendente, lo que sea, ¿cierto? Pero pues también radica, por ejemplo, en la creencia en la naturaleza, que es totalmente válido. Y en ese orden de ideas, ese autocuidado implica que en principio, pues estoy yo, ¿cierto? Porque si yo no me cuido, si yo no me quiero, si yo no me consiento, nadie va a venir a hacerlo por mí. Y si yo no tengo amor, pues no tengo la capacidad de dar amor al otro, ¿cierto? No quiere decir que la profesora dijo que ahora nos vamos a amar entre todos y no, no. Cuando hablamos de autocuidado, estamos hablando de que me cuido, respeto mi cuerpo, entonces en ese sentido me alimento bien, ¿cierto? Hago ejercicio, si es el caso, eh, tomo agüita para hidratarme, estudio para cultivar el espíritu, en fin, lo que cada uno en las prácticas y hábitos que tenga en su cotidianidad que implique el alto autocuidado y en ese orden de ideas poder cuidar al otro con ternura, con cariño, con respeto, con solidaridad, con empatía. ¿Por qué? Porque somos vulnerables. Bueno, porque en determinado momento pues somos frágiles, ¿sí? No porque yo sea la profesora, entonces estoy bien blindada contra todo. No, 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 no. Acá en este espacio y en este mundo, todos los seres humanos somos vulnerables y a todos nos obedece una dignidad o la dignidad de la vida, no solo a nosotros, a los animales y al medio ambiente. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Perfecto. señora. Sí, señora. Perfecto, listo. Entonces, en ese orden de ideas, los escenarios de formación ciudadana radican en tres: la familia, la escuela y la sociedad. Entonces nos dice Zuluaga que la dinámica ciudadana se forja en múltiples escenarios, siendo la familia, la escuela y la sociedad los pilares fundamentales donde se gesta y se nutre el ejercicio de la ciudadanía, ¿no? Entonces la imagen nos dice que la familia son los lazos familiares que actúan como el tejido que sostiene los cimientos de la sociedad. En ese orden de ideas, la familia es el núcleo principal de toda sociedad, ¿cierto? Por eso es tan importante la formación en la familia, pero ya lo vamos a ver. La escuela es el espacio donde se fomenta, ¿cierto? Se promueve el pensamiento crítico, se promueve el diálogo democrático, es decir, que la persona sepa que tiene derecho a participar, a elegir y ser elegido, ¿cierto? Pero además se estimula la participación en la vida comunitaria, hacia dónde apunta la formación escolar, hacia el ejercicio democrático dentro de la vida comunitaria. ¿Yo puedo practicar mi democracia sola en mi casa? No, ¿cierto? Porque me voy a elegir a mí misma. Bueno, sí, chévere, ¿cierto? Y me cuido y no sé qué, pero yo puedo ser mi propia gobernante.
Yo me puedo poner mis propios límites, sí, en un sentido sí, pero cuando hablamos de un ejercicio comunitario, pues claramente no. Bueno, en ese sentido, la formación de la familia o el escenario familiar, el escenario escolar, se van a traducir en el escenario social. ¿M? Y en ese orden de ideas, la sociedad es el espacio donde se ponen a prueba los valores inculcados en el ámbito familiar y reforzados en el ámbito escolar. Hasta ahí, amiguitos, ¿alguna pregunta, alguna duda, quizás algún aporte? ¿Ninguno? Bueno, entonces avanzamos. Bueno, entonces para introducirnos en el escenario familiar, vamos a ver este videíto, ¿vale? Lo voy a compartir en el chat para que porfa puedan acceder a él. ¿Listo? No tiene audio o tiene audio musical, ¿cierto? Pero no tiene audio de voz. Entonces lo voy a proyectar también acá y lo vemos todos. ¿Listo? Ay. Voy a compartir la pantallita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahí están viendo mi pantallita? Sí, profe. Estamos en el video de la familia y la ciudadanía, ¿sí? Sí. Sí, señora. Sí, señora. Sí, correcto. Listo. Recuerden que no, vale, gracias. Recuerden que no tiene sonido, o sea, sí tiene sonido, pero es musical, ¿vale? Entonces, lo importante es que lean las imágenes. Listo, chicos. Hasta ahí el videíto. Cuéntenme, por favor, qué les pareció ese video de introducción hacia el escenario familiar. Cuéntenme. Buenos días. Buenos días, Reinaldo, ¿cómo estás? Bien, sí, bendiciones para todos y feliz año. Gracias, igualmente para ti y tu familia. Sí, pues el video muchísimas gracias. El video pues hace un recuento desde dónde parte a través de las civilizaciones que finalmente terminó convertido en el núcleo más importante de toda sociedad, que es la familia. Y la parte final del video me parece muy interesante, la frase esa que dice que la familia es el gestor del cambio, y es verdad, las grandes transformaciones en la humanidad deben partir desde la familia. Entonces, teniendo una buena familia constituida con valores, con principios, pues eso hace que si todos comulgamos con la misma formación, pues construimos mejores sociedades. Entonces, el video está muy diciente.
Muy interesante, profe. Sí, señor Reinaldo, perfecto. Como tú dices, quizás lo más importante es tener presente que la familia no solo es el núcleo y la base pilar o el pilar de la sociedad, sino que, como tú indicas, forma, transforma y construye, ¿cierto que sí? Correcto, sí, señora. Listo. ¿Alguien más nos quiere dar su opinión? Karen Lisset nos está diciendo acá, ay, chica, nos está diciendo acá. Primero nos dijo Marta Cecilia, muy importante porque en la familia, perdón, se sientan las bases para una sociedad mejor. Muy bien. Y dice Karen Lisset, totalmente de acuerdo con el compañero. Vale, muchas gracias. Permítanme 2 minutos, yo tengo que compartir acá un mensajito y ya continuamos. Sí. Es que estamos en matrículas y entonces los estudiantes vienen a matricular o matriculan por el chat. Entonces acá estoy asesorando una matrícula. Listo, amiguitos. Entonces continuamos ahora. Sí, ofrezco excusas, pero pues también debo atender a los estudiantes. Bueno, en ese orden de ideas, amiguitos, voy a volver a compartir mi pantalla. Volvemos a la presentación y revisamos el escenario familiar. Entonces nos dice Luz Angélica, la familia es la base de la formación de las personas. Perfecto, sí, señora. Ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Listo, perfecto. Sí, señora. Entonces, partir del video, a partir del video, entonces, podemos ver que el escenario de formación, ay, ¿qué hice? Ya, a partir del video podemos ver que el escenario de formación ciudadana, ¿cierto? El núcleo familiar corresponde no solo a un espacio privado, sino al primer laboratorio donde los niños, las niñas aprenden valores, derechos, deberes y formas de convivencia democrática. En ella se sientan las bases de la identidad, del ejercicio responsable de la ciudadanía, ¿cierto? Es decir, que a partir de la experiencia familiar, el niño internaliza, comprende los derechos, la autonomía, la participación, el respeto mutuo, porque comparte con los hermanitos, y la libertad individual, valores que gobiernan la interacción social. Esto quiere decir que la familia es el primer laboratorio social del niño. ¿Eso qué quiere decir? Que la familia se constituye no solo como el pilar fundamental y la base de toda sociedad, sino que además se configura como el primer laboratorio social, es decir, que la familia es una pequeña sociedad y en esa pequeña sociedad el niño que aprende, ¿cierto? No solo la transmisión de los valores que emiten sus papás a partir del ejemplo, sino que el niño aprende a que es un sujeto de derechos, ¿cierto? Él tiene derechos, en esa familia el niño tiene derechos, ¿cierto? Eso le va a permitir a él entender que esos derechos que él tiene, que él ha adquirido por ser una persona, por ser un humano, ¿cierto? Por tener vida, lo van a acompañar toda su vida, ¿cierto? Que esos derechos los tiene en su casa, cuando ingresa a la escuela va a adquirir más derechos y cuando está en el entorno social, pues va a tener muchos más derechos, ¿cierto? Que le permite al niño esa internalización de los derechos, comprender que es un sujeto de derechos y en ese orden de ideas defenderlos, pero también ejercerlos, ¿no? Además, es consciente, ¿cierto?, de que también corresponde a unos deberes, ¿cierto? Pero también el desarrollo de la autonomía, ser autónomo, tomar sus propias decisiones y poder actuar deliberadamente, ¿cierto?, dentro de su entorno familiar. Además, la participación sobre la base del respeto, que se da los valores del respeto mutuo, que aprende al niño en ese pequeño entorno familiar y social, más bien social, que él puede interactuar con los otros, ¿cierto? ¿Cuáles otros? Con sus hermanitos y
por qué? Porque son diferentes, ¿no? En ese orden de ideas, los hermanitos es una pequeña sociedad donde uno aprende no solo a jugar, a compartir, sino que aprende también a disputarse, por ejemplo, el afecto materno, ¿cierto? Eso es una pequeña disputa, ¿no? Entonces ustedes se dan cuenta por qué pelean los hermanos o por qué peleamos los hermanitos. Pues porque nos estamos disputando ese cariño materno, ese afecto de la mamá, esa atención de la mamá. Eso es un estado natural del ser humano. No quiere decir que es que el niño nació peleonero y ya. No, es un estado natural. ¿Quién es el que debe mediar en esa relación? Los papitos, ¿cierto? Claramente sabemos que los papitos tienen un hijito preferido, ¿cierto? Entonces, papitos, no debe haber hijito preferido. Todos los hijitos son iguales. ¿Y por qué? Porque le estamos enseñando a esos hijitos a que todos son iguales, a que todos participan en democracia, ¿m? A que todos son sujetos de derechos, pero también son sujetos de deberes. Y en ese orden de ideas, la formación de la autonomía Profe, no se le escucha. nace a partir, nos Se están dando, escucha entrecortado. es que entró, alguien está llamando, no es a mí, ¿listo? Entonces, bueno, continuamos. Entonces, ese laboratorio social le va a permitir al niño generar, crear autonomía, poder moverse en la casa, poder tomar decisiones, poder asumir responsabilidades también, ¿cierto? Pero además, algo muy importante y es que en ese entorno social, en ese laboratorio social, el niño aprende a vivir democráticamente, a elegir, a tomar decisiones, ¿cierto? A ser elegido también, a participar, ¿cierto? Con sus opiniones, con lo que no está de acuerdo, pero también con lo que está de acuerdo. Y en último término, a llegar a consensos, ¿no? Un ejemplo clarísimo es, por ejemplo, valga la redundancia, cuando uno va a salir a una fiesta, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacíamos los ya mayorcitos? No, uno se ponía juicioso y hacía oficio y eso tenía la casa como una tacita de té, ¿se acuerdan? ¿Para qué? Para que me dieran permiso. Eso es un consenso. Y entonces la mamá decía, uno le decía, mamá, ¿me da permiso de ir a una fiesta? Entonces la mamá le decía, vaya, pregúntele a su papá. Y uno iba y le preguntaba al papá y el papá lo devolvía a uno y iba a preguntarle a su mamá, ¿cierto? Eso que en último término, que es un diálogo que permite un consenso. En este caso, ¿cuál era el consenso? Listo, va a la fiesta, llega aquí a las 12 y lo dejaban salir a uno a las 8, ¿cierto que sí? Técnicamente los tiempos han cambiado y los chinos ya toman decisiones con autonomía, ¿no? Entonces ellos, ¿qué hacen? No, le informan a uno dónde están y está bien, ¿cierto? En ese orden de ideas, la autonomía permite asumir el concepto de libertad, pero también el concepto de responsabilidad. Ese concepto de responsabilidad, ¿dónde se inculca? En casa. Claro, puede salir a su fiesta siempre y cuando una lista de chequeo, ¿qué debe cumplir usted? Hacer esto, llegué a avisar, no sé qué, lo que ustedes decían, porque pues claramente los dueños de casa son ustedes, ¿no? Los papitos. Pero en ese orden de ideas, recordar siempre, papitos, que esa interacción social en el entorno familiar va a ser determinante para la acción de este sujeto en la sociedad. ¿Hasta ahí claros? Sí, profe. Sí, profe. Los que son papitos la tienen clarísima, ¿verdad? ¿Tenemos hartos papitos o no? ¿No? Bueno, Sí, entonces, señor. Sí, listo, señora. listo. Entonces, papitos, reconocer que los Sí, chiquitines, profe, claro. qué bueno, los felicito. En ese orden de ideas, papitos, reconocer que los chinos tienen derecho a elegir, ¿cierto? No que porque sean chiquitos, entonces no, usted tiene derecho a permanecer callado. No, tienen derecho a elegir, porque ellos también sienten, porque ellos también piensan, porque ellos también opinan. Y cuando yo le permito la participación a ese chiquitín, ¿el que va a aprender? Que siempre va a poder participar y que va a generar una democracia, ¿cierto? Una convivencia democrática, pero además a partir de los hábitos, a partir de la disciplina y de la constancia
¿Qué genero yo? Autonomía, de modo tal que con la base de valores que yo le transmita a mi hijito, ¿cierto? Y esta personita se va configurando como una persona autónoma, pues este chino está preparado para la vida. ¿M? Y en ese orden de ideas, este niño va a ser un ciudadano activo, ¿cierto? Dicen los papás, una persona que le sirva a la sociedad. ¿M? Ese servir quiere decir, en último término, que nuestro deber como ciudadanos es sí el servicio, ¿cierto? Servirle al otro, servirle a mi comunidad. No porque yo vaya a ser allá el empleado de todos, no, sino porque la comunidad la construimos entre todos y en ese orden de ideas nos beneficiamos todos. Hasta ahí claros. Nos dice María Cecilia, estoy clara. Muy bien, María Cecilia, perfecto. Bueno, entonces avanzamos. El escenario, ay, me pegué. El escenario de formación ciudadana dice que desafortunadamente a partir del pensamiento moderno, es decir, desde por allá siglo XVII, 1700, 1600, no me acuerdo ahorita, el pensamiento moderno con la emergencia de la era moderna, de la modernidad, de la industrialización, ¿qué más había por ahí? Del Renacimiento, siglo de las luces, ilustración, en fin, hay una idea de que la familia, el entorno familiar, ¿cierto? Está separado de lo privado, de los ciudadanos, ¿cierto? En ese orden de ideas existe un dualismo. Lo que antes consideraban, por ejemplo, digamos los cartesianos, para los que han leído un poquito de filosofía, el dualismo radica en que hay dos, ¿cierto? Digamos, cuerpo-alma, que están separados. Resulta que no. Lo mismo sucede con el núcleo familiar, con el escenario de formación de la familia y el escenario de formación ciudadano. Un dualismo, como si estuvieran separados el uno del otro, ¿cierto? Aquí está la familia, aquí está la ciudadanía. Ese dualismo se debe superar. ¿Por qué? Porque esa formación que yo tengo en mi familia, ¿cierto? Es una pequeña sociedad, ya lo expliqué, es una pequeña ciudadanía, ¿cierto? Y eso va mancomunado, puesto que la familia está inserta dentro de lo social, ¿sí? Es una microsociedad en una macrosociedad, ¿me entienden? Entonces, el pensamiento moderno ha separado lo familiar de lo ciudadano, pero esta división debe superarse. La ciudadanía comienza en el hogar, en la familia, con los papás, con los hermanos, con los tíos, los primos, los abuelos, como sea. Cuando se promueven relaciones basadas en la equidad, la participación y la corresponsabilidad. ¿Todos somos responsables de esa familia? Sí, señores. No solo el papito y la mamita, no, los hijitos también, porque ellos también ejercen un rol, ellos también cumplen un rol. El hermanito mayor hará unas cosas, el hermanito del medio hará otras, el chiquitín hará otras, ¿cierto? Si son más, pues obviamente más. Si es uno solito, pues le tocó solito, en fin. Pero ese escenario familiar, ¿cierto? No está separado de los ciudadanos, al contrario, están ligados, están en constante diálogo y deben estar en constante diálogo porque a partir de él, pues estamos formando un sujeto para la vida. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí el escenario de formación ciudadana, de formación familiar, ¿cierto? Y pasamos al escenario de formación que es la escuela o la universidad. Y en ese sentido, la educación es un mecanismo para implantar un tipo de cultura y para hacer realidad valores e ideales de la cultura deseable, ¿cierto? ¿Qué sería la cultura deseable? No lo que yo quisiera o lo que yo quisiera, cómo nos comportáramos culturalmente, ¿cierto? Que no botáramos basura al piso, que fuéramos más empáticos, que fuéramos más solidarios, en fin. Entonces, la institución educativa contribuye a desarrollar a las habilidades y competencias que cada uno de los individuos posee en tantos sujetos sociales. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las instituciones educativas deben contribuir al desarrollo de las habilidades. Por eso uno manda al chino al colegio, ¿cierto? No solo para cumplir allá porque tiene que estudiar, no, 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 sino porque hay un desarrollo de habilidades que claramente yo no puedo desarrollar en mi casa, ¿cierto? O lo puedo hacer, pero quizás no con los mismos métodos, bueno, en fin, con diferentes dificultades también, ¿no?
pero además adquiere competencias y esas competencias ¿en dónde las va a ejercer? En el entorno social, ¿no? Recordando siempre que la escuela también es un pequeño entorno social. En ese sentido, la escuela requiere ser incluyente, saber tratar la diferencia, ser el lugar en que se aprende a vivir con los otros a través del conocimiento y de las interacciones. Se sientan las bases de la construcción ciudadana. Los estudiantes aprenden democracia, viviendo y construyendo su comunidad democrática de aprendizaje y de vida. En ese orden, la escuela es el segundo pilar fundamental de la construcción del ciudadano, ¿no? En otros términos, y decían los papás anteriormente, la escuela es el segundo hogar. Y así debe ser, ¿cierto? Porque mientras los papitos están en casa o están trabajando, ¿quién está a cargo del cuidado de los niños? Los profesores, la escuela como institución. Y su deber es transmitir conocimientos para que ellos configuren el aprendizaje, ¿cierto? Pero además formar ese ciudadano, formar ese sujeto, reforzar esos valores. ¿Para qué? Para que sea un ciudadano activo. Recuerden que en la sesión 2 decía o hablábamos que, discutíamos más bien que el ser ciudadano activo implica un querer ser buen ciudadano, tener la conciencia, ¿cierto? Y tener la voluntad de ser buen ciudadano. ¿Ello qué implica? Que esa persona está dotada, ¿cierto? De unos valores que le van a permitir ejercer esa ciudadanía, ¿cierto? Sobre la base del respeto, la identidad, la cultura, el reconocimiento, en fin, todo lo que hemos hablado, pero además le va a permitir ser un ciudadano activo, un ciudadano que aporta, que construye. Bueno, entonces, la universidad debe estar en condiciones de propiciar y promover los grandes cambios de una sociedad que requiere transformaciones profundas en la forma de entender el mundo, de asumir los valores, de comportarse y de vivir en comunidad, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando. La educación del ciudadano debe estar destinada no solo a consolidarlo como un profesional, un técnico o un tecnólogo, sino que primordialmente debe potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como un estilo de vida que favorezca o que prevalezca en la comunidad. Entonces, ¿cuál es el ejercicio o cuál es el deber de la escuela y la universidad? Formar a ese ciudadano, ¿cierto? Formarlo en pensamiento crítico, formarlo en entender que esa formación ciudadana debe ser un estilo de vida, ¿cierto? Y ese estilo de vida que conlleva que voy a fortalecer la convivencia a partir de el respeto, la solidaridad, la empatía, la identidad del otro, en fin, la pluralidad, la diversidad, la multiplicidad, en fin, ¿cierto? Entonces, la universidad debe considerarse como un espacio de consolidación de valores personales e individuales, pero también sociales, guiados por los ideales de la dignidad, la libertad y la justicia. ¿Hasta ahí claros? Sí, señora. Perfecto. Esto que hemos venido hablando, el escenario de formación ciudadana, la familia y la escuela, ¿dónde se van a traducir? En la sociedad. Entonces, es fundamental entender que la condición ciudadana no es una condición natural, sino que por el contrario es una construcción social de nosotras las personas, que se da en la interacción cotidiana. Todos los días nosotros interactuamos con los demás en el trabajo, en la escuela, en la casa, por la calle, ¿cierto? En el parque, en el jardín, en la piscina, en todo lado. Estamos en constante construcción social y sobre todo en constante interacción cotidiana, donde a partir de la interiorización, aprehensión, comprensión y apropiación de normas, valores, costumbres, significados, discursos, roles, derechos, deberes, miedos y sanciones. Es decir, que esta construcción es producto del proceso de socialización entre nosotros. Bueno, ¿todos tenemos estas mismas condiciones? Claro que sí. ¿Todos estamos sujetos de miedo? Claro, porque el futuro puede ser incierto. ¿Todos somos sujetos de derechos? Por supuesto, pero también de deberes. Y en ese orden de ideas, si yo cometo una falta, pues voy a tener una sanción. Si la comunidad comete una falta, pues va a tener una sanción. Pero si no, pues la vida va a ser más tranquila, ¿no? Entonces, en ese sentido,
La condición humana no se da como una condición natural del ser humano, no. Aun cuando Aristóteles ha dicho que el ser es social por naturaleza, ¿cierto? La construcción, por supuesto, se da en la interacción con los otros, en relacionarme con el otro. Ay, es que mi vecino me cae mal, no importa. Hace parte de la misma sociedad y usted debe dejar tanto prejuicio y vincularse con el otro. ¿Por qué? Porque se preserva el bienestar común, es decir, hacia allá debemos apuntar, hacia el fomento del bienestar común de, esperen un segundito, señora. Necesita escenario de práctica, pero pues no sé qué tengo que hacer, si lo mismo hasta el otro semestre o... Es que estoy en CIPAS, si quieres me esperas hasta las 12 y te puedo colaborar, ¿vale? Vale, listo, continuemos. Entonces, es fundamental entender que la condición ciudadana no es una condición natural, sino una construcción social que se da en la interacción entre nosotros mismos, ¿cierto? Con mis compañeros, con mis vecinos, en fin. Y a partir de ello, esta condición ciudadana se da a partir del proceso de socialización. ¿Entendido? Bueno, y ya para ir finalizando, amiguitos, ser ciudadano no es solo una condición legal, es un compromiso ético con la vida en la sociedad. Es decir, que soy ciudadana cuando tengo mi cédula, sí, listo, ya hasta ahí llegó mi ciudadanía. La ciudadanía se ejerce, no es solo que yo tenga un documento que me dice que yo soy mayor de edad y que ya puedo votar. No, señores, la ciudadanía es una condición que se ejerce. Una personita que se la pasa encerrada en su casa pues no está ejerciendo su ciudadanía. ¿Tiene derecho a elegir? Sí, claro, pero puede decidir también. ¿Tiene derecho a reclamar? Si no sale a votar, pues ¿cómo? ¿Cierto? Pero ¿tiene derecho a ya ir a pelear con los vecinos cuando no sale de su casa? Pues es como contradictorio, ¿no? En ese sentido, recordar, amiguitos, que la ciudadanía es un estilo de vida, o se debe configurar más bien como un estilo de vida. ¿M? Y en ese sentido, los principios que van a sostener esa ciudadanía, ya lo dijimos, el respeto, la equidad, la justicia y la solidaridad nos van a permitir reconocernos como parte de ese tejido social, ¿m? Que está en construcción. ¿Y quiénes lo construyen? Nosotros. Claro, ya hacemos parte de una sociedad que tenemos que ir mejorando porque no solo nosotros no solo somos nosotros en el mundo, sino que detrás de nosotros, ¿quiénes vienen? Nuestros hijitos y posiblemente sus hijitos, ¿no? Y en ese sentido, tenemos que fomentar el cuidado, el autocuidado. ¿Por qué? También para nosotros, para poder disfrutarlo nosotros, pero especialmente por el futuro inmediato. En ese sentido, me perdí. Nos invitan a reconocernos como parte de un tejido social en el que nuestras acciones tienen consecuencias. Importante, hay que estar implícito la toma de decisiones. Se puede considerar el control social como la piedra angular de la participación ciudadana, ya que es la que facilita la comunicación entre los ciudadanos y las instituciones de manera constante y activa para que se garantice la lucha contra el fenómeno de la corrupción. Entonces, ¿es necesario el control social? Desafortunadamente sí, porque lastimosamente el fenómeno de la corrupción corroe la sociedad. ¿Y la corroe por qué? Porque se apropia de los bienes del Estado que son para la ciudadanía, que son para las personas, es decir, que es para nuestro propio beneficio. Bueno, entonces en ese sentido, estar pendientes de cualquier acto de corrupción que yo pueda evidenciar y pueda denunciar, porque pues si no denuncio no tiene sentido. Bueno, entonces, no podemos vivir de la queja, una sociedad de indignados, ¿es cierto? O en una sociedad de indignados, sino que nos podemos quejar, sí, claro, me puedo indignar, por supuesto, pero también debo actuar y asumir mi papel como ciudadano. Entonces, cada vez que participamos en una iniciativa, denunciamos una injusticia o proponemos alternativas desde el diálogo, ejercemos una ciudadanía que transforma. Esta parte es muy bonita, que transforma, construye y dignifica. ¿Dignifica qué? Nuestra propia vida. Porque, por ejemplo, si yo tomo acciones respecto de un acontecimiento XY,
¿cierto? Que afecta a mi comunidad. En último término, ¿qué estoy haciendo? Dignificando no solo mi vida, sino la vida de mis vecinos, ¿cierto? De mi comunidad que se está viendo afectada por la contaminación, por ejemplo, ¿cierto? O por alguna problemática social X, ¿no? Entonces, en ese orden, amiguitos, muy importante tener presente que una ciudadanía que transforma, construye y dignifica va a propiciar un fomento de una ciudad, de una ciudadanía sana, de un entorno social sano, ¿cierto? De la reestructuración de un tejido social que va a ser amable, por decirlo así, conmigo, pero también con los míos, con mis chiquitines, con mis hijos, con mis abuelos inclusive, ¿cierto? En ese sentido, la idea es dignificar la vida. Y ya para terminar, amiguitos, vamos a interactuar con con esta herramienta, ay carajo, con esta herramientita, ¿vale? En la que ustedes van a poder participar. Entonces la voy a poner nuevamente en el chat. Listo, ya está en el chat, ya ustedes pueden ingresar. Igual la voy a poner acá en la presentación, en la pantalla, para que participemos, ¿vale? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, señora. Listo, entonces dice, finalmente recordemos algunos conceptos básicos con un sí o un no. Entonces, yo pregunto, ustedes, Martínez R presenta a 1, la familia como el primer espacio de socialización. 2, la escuela como la reafirmación de la formación ciudadana. Y 3, la sociedad como el espacio del ejercicio ciudadano. ¿Qué opinan ustedes, sí o no? Sí, sí, señora. Sí. Listo, perfecto. La ciudadanía construye uno de los ejes centrales sobre los cuales se articula el ideario moderno, razón, libertad y autonomía. Sí, La Sí. ética del cuidado se centra en la responsabilidad mutua y la solidaridad entre los individuos. Sí, señora. La Cierto, señora. familia, Sí, señora. vale, la familia es el primer espacio de socialización y a la vez de formación política. sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Uno de los objetivos de la educación hoy debe ser potenciar y fortalecer el desarrollo de la formación ciudadana como estilo de vida que favorezca la convivencia. Sí, señora. Sí. Perfecto. Una de las características de la ética civil es formar ciudadanos críticos. Ay, perdón, yo le Sí, dije. señora. Vale, perfecto. Una de las características de la formación en la Universidad Nacional Abierta a Distancia es la socialización para compartir el conocimiento con otras personas. Sí, señora. ¿Listo? Para Zuluaga, la familia es un espacio decisivo en la formación democrática y ciudadana. ¿Correcto? Sí, Correcto, muy señora. bien. Listo, estimados estudiantes. Aprobamos, felicitaciones. En ese orden, esta fue la sesión 3 de CIPAS del curso de Ética y Ciudadanía. Entonces, quisiera escuchar comentarios sobre la sesión, sobre el tema tratado y qué opiniones merecen al respecto. Luz Angélica, señora. Señora. Te escuchamos. ¿Me podía repetir nuevamente? Reinaldo, señor. O Erika Joana, señora.
Pues, profe, buenos días. Buenos días. Principalmente me gusta mucho la manera en cómo su merced se expresa. Es muy animosa y no hace como que uno le coja como pereza a la clase. Inicialmente por ahí, me gusta mucho la manera en cómo su merced nos explica todo. Y Muchas en gracias. cuanto al tema, es muy, o sea, nos dejó muy claro la importancia de la familia, la importancia de ser un buen ciudadano, de saber interactuar con las demás personas, tener autonomía, tener libertad sin pasar por encima de la libertad de las demás personas, teniendo en cuenta que nuestra libertad acaba cuando empieza la libertad o el respeto por las demás personas. Entonces me Ujú. gustó mucho la interacción que tuvimos hoy, los juegos, bueno, no sé, me agrada mucho su clase. Vale, muchas gracias. Qué bonita participación. Espérame un segundo. Señora, buenos días. Señora, ¿de qué programa? Dame media hora, estoy en CIPAS. Apenas termine, aunque hay otra niña esperándome, entonces me va a demorar un poquito, ¿vale? Pues la Escuela de Humanidades somos nosotros, pero si de pronto, si quieres, si tienes afán y les puedes preguntar ahí en la escuelita que está acá al lado de la escalera, pues lo puedes hacer. Si no, pues si me quieres esperar, con gusto. ¿En qué periodo vas? Ah, bueno, no, espérame que ya voy a terminar y apenas termine, si quieres salgo y te busco y revisamos, ¿listo? Es para matricular. Ah, sí, dale, sí, esa es fácil, ¿vale? Entonces ya te colaboro, señor. Hola, buenos días. Buenos días. José, Es que estoy en CIPAS, pero cuéntame. es que lo que pasa es que antes estaba en el programa de comunicación social, pero quiero pasarme a administración de empresas. Me dijeron que tenía que venir hasta acá para... Un cambio de programa. Sí, Listo, dame dos, termino acá y ya te indico. Oh, perdón, 2 minutos, estimados, y ya. Ven, te digo qué hay que hacer. 2 segundos. Listo, amiguitos, qué pena, pero es que tenemos muchos estudiantes a matricular y pues eso, yo estoy solita en la escuela porque mis compañeros salieron a receso, entonces quedé yo encargada, entonces me toca matricular. Bueno, entonces ya para finalizar, amiguitos, me dicen por acá, me están echando flores y dicen, muy interesante, es dinámica y muy excelente su explicación sobre el tema tratado. Muchas gracias, Marta Cecilia. Reinaldo nos dice, muy ilustrativo el tema y claramente entendible. Muchas gracias. Las presentaciones son claras y concisas. Muchas gracias. Me encantan sus clases. Es muy entendible y coherente. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por esas flores tan bonitas. Luz Ángela, muchas gracias a ti también. Bueno, amiguitos, a todos ustedes agradecerles por la disposición, por el tiempo. Entendemos que
que hay cositas que hacer, ¿cierto? La vida cotidiana no para nunca, pero ustedes disponen de este tiempo, pero además felicitarlos por haber asumido este reto de estudiar no solo con nosotros, sino de asumir el reto de adquirir nuevos conocimientos. La mayoría están ya muy seguramente, hicieron se detuvieron en el tiempo para darle prioridad a los hijitos, ¿cierto? Pero decidieron asumir este reto por la satisfacción personal y me parece muy valioso. Entonces, sí quiero felicitarlos. Claramente estudiar, trabajar y atender familia no es fácil, pero tampoco es difícil y tampoco imposible. A los que me han acompañado en las 3 sesiones, los que han participado en las réplicas, muchas gracias por haber participado. Realmente compartir con ustedes es muy agradable, no solo por mi formación, sino pues porque fue mi decisión también ser maestra y pues afortunadamente la Universidad Nacional Abierta a Distancia me abrió sus puertas, me contrató y puedo participar de esta formación y hacer parte de su proceso formativo. De verdad agradecerles, les deseo a todos un feliz año, que este año esté lleno de satisfacciones en sus familias, con sus hijitos y en su vida, que sus metas, sus sueños, todo lo logren alcanzar y que estén exageradamente bendecidos. Yo soy creyente y bueno, que les lleguen mil bendiciones. Entonces, ya para finalizar, les voy a compartir la encuesta de satisfacción, ¿vale? ¡Y! ¿Dónde está la encuesta de satisfacción? Un minutillo que se me perdió. Ya la busco y les comparto no solo la encuesta de satisfacción, sino ay, ¿dónde está? Sino el registro de asistencia, pero se me perdió. Ay, no, esa no es. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, me tocó buscarla por acá. Es que el compu ha molestado un montón, entonces lo han hecho 50.000 arreglos y nada que funciona bien, pero ya lo solucionamos. Bueno, aquí les comparto el registro de asistencia, ¿vale? Para que lo vayan diligenciando. No, no me dejo. Ay, Diosito. ¿Dónde está? ¿Puedo hacer una pregunta chiquitica? Claro que sí, sí, señora. Mientras yo voy solucionando acá, cuéntame. Profe, lo que pasa es que yo tengo una duda de como un compañero que habló por allá, es que yo estoy en seguridad y salud en el trabajo, pero deseo cambiarme a economía. Yo quiero saber si hay posibilidad de que yo me cambie y siga estudiando el periodo que viene, 16-1, o obligatoriamente me toca esperar el 18. Es que no te entendí porque se entrecortó. Otra vez, señora. Es que yo estoy estudiando seguridad y salud en el trabajo, pero me Sí. quiero cambiar a... Quiero ¿Te quieres saber cambiar? si tengo ¿Quieres que... cambiar? o sea, ¿Quieres hacer cambio de programa? sí, señora, pero yo quiero saber, o sea, porque este ya finaliza el 4 de febrero, ¿puedo seguir estudiando o me toca esperar todo un periodo para volver a estudiar? No, espérame un segundo, comparto la encuesta, comparto la asistencia y te doy respuesta, ¿vale? Espérame un segundo y ya te explico cuál es el proceso. Listo, ya les compartí la encuesta, el registro de asistencia. Les voy a compartir la encuesta de satisfacción, pero me toca buscarla por aquí. Acá está. Listo. Ya. Entonces, ya está en el chat el registro de asistencia para que por favor lo diligencien y también está la encuesta de satisfacción para que también por favor la diligencien. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, muchas gracias por su participación. Hoy es viernes, ¿sí, cierto? Por su participación. Desearles un feliz almuerzo, un resto de día y que estén muy bien. Entonces, si quieres, ¿quién me estaba preguntando lo del cambio de programa? Voy a dejar de grabar y pues nada, muchas gracias, estimados El estudiantes. periodo académico es el 1601, ¿cierto, profe? 16.5. Ah, perdón, 16.5.
Sí, señor. El código Ok. 40.002. Entonces, en ese orden, recuerden que estamos en el proceso de presentación de la tarea 4, nos queda la tarea 5 y recuerden que el periodo termina el 24 de febrero, entonces no se me van a desconectar antes. Un abrazo para todos y si quieren se pueden ir desconectando. La chica que me estaba preguntando ahora sí. Sí, profe, aquí estoy.